voy a primero entrar a explicar en forma general este concepto de industria inteligente, que también se conoce como industria 4.0, que sería una abreviación de la cuarta revolución industrial, ¿no? Las tecnologías que conforman esta revolución son las que se detallan ahí, que ya varios de ustedes han oído, algunas muy conocidas, sobre todo con este tema de los ataques que han habido al Ministerio de Hacienda, la ciberseguridad, es algo que el país va a tener que desarrollar si queremos prevenir en el futuro estos ataques y que va a ser muy importante en la medida en que comencemos a tener vehículos autónomos, por ejemplo. Imagínense lo trágico que sería que un hacker pudiera tomar control de un vehículo autónomo y usarlo para matar personas, como ha ocurrido en otros países con ataques suicidas. Conceptos como el de realidad aumentada, que se hizo popular con el Pokémon Go, estas aplicaciones y que hoy ya comienzan a aparecer mucho en publicidad, en marketing, de poder ver en tres dimensiones información, digamos, que se superpone sobre imágenes reales. El cómputo en la nube, que es recontra conocido. Una nueva generación de robots autónomos, más inteligentes, que permiten trabajar en forma colaborativa con las personas, sobre todo en entornos industriales, que se conocen como cobots. Lo que se conoce como Internet Industrial de las Cosas, algunos en general lo abrevian como, bueno, eso sería aplicaciones en la industria, pero en general hay todo un boom en este tema de Internet de las Cosas. El famoso Big Data, que son los grandes volúmenes de información que están proveyendo todas estas tecnologías digitales. El desarrollo de tecnologías de simulación para poder predecir cómo se va a comportar un objeto en la vida real antes de construirlo. Y lo que es la fabricación aditiva, o popularmente conocido como impresión 3D, y también todo lo que son sistemas informáticos para integrar la información en forma horizontal y vertical, que más adelante vamos a ver bajo el nombre de gemelos digital, ¿no? Pero que son básicamente sistemas de información para poder manejar todos estos componentes, todos estos sistemas informáticos. Lo primero que quisiera explicar es que lo realmente relevante, y por eso uso la palabra inteligente y no 4.0, de esta revolución es el desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando uno ve, digamos, qué fue lo relevante en las primeras revoluciones industriales, se da cuenta que lo relevante fue la capacidad que desarrollamos con la máquina de vapor o el motor de combustión o el motor eléctrico de controlar la energía. Antes de esto teníamos que usar un ser vivo, ya fuera un animal o fuera una persona, para realizar trabajo. Con la invención de la máquina de vapor, por ejemplo, podíamos crear una locomotora que llevara o transportara carga más rápido y en mayor cantidad que la que podíamos hacer con un caballo y una carreta, ¿no? Eso pues revolucionó el comercio. Hoy en día, con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo, y lo voy a ilustrar con esta imagen, es un cambio en el modelo de negocios. ¿Cuál es el primer dispositivo inteligente de uso masivo que todos conocemos hoy en día? Bueno, los famosos teléfonos inteligentes, ¿no? Los iPhone, por ejemplo, que fue el primero que generó, por lo menos ya en forma, esta revolución en las telecomunicaciones. Y ahí muestro cómo ha cambiado en la cadena productiva, o sea, lo que es el valor, cómo se distribuye el valor en la cadena productiva de un iPhone. Vemos que el valor se concentra en los extremos. Digamos, lo que es propiamente el diseño se lleva el 73% del valor final de mercado. De ahí Apple se lleva un 58% por lo que es la parte de diseño conceptual y un 25% empresas que hacen el desarrollo de ingeniería. Luego viene un 22% de materiales y componentes patentados que fueron parte del iPhone y solo un 5% corresponde al ensamble. Luego aparecen una serie de nuevos servicios, por ejemplo, la venta de música, de la venta de aplicaciones, videos, etcétera,
Eso genera hoy en día por lo menos otro o sea, otra cantidad igual a lo que representa, digamos, la venta de los teléfonos en sí mismo, y eso está creciendo continuamente. Por ejemplo, con aplicaciones como el monedero electrónico, este ingreso se puede llegar a ser un 300, 400%, y entonces ya no tendría sentido vender productos sino servicios, ¿no? De hecho, ya las compañías telefónicas suelen incluir el teléfono inteligente cuando uno firma un contrato de largo plazo con ellos. Entonces, lo que estamos viendo acá es que estamos eh, pasando de esta línea amarilla de los productos tradicionales, que era una línea más horizontal, a esta línea roja, que algunos economistas ya llaman la curva de la sonrisa, donde el valor se concentra en los extremos de la curva. Realmente estamos dejando de lado, antes el que hacía el dinero era el que hacía la fabricación de los productos. Hoy en día, con en la medida que avance Internet de las Cosas, que se conoce en inglés por sus siglas IoT, y la impresión 3D, vamos a ver que cada vez la manufactura va a representar menos del valor de los productos, y el valor se va a concentrar en la parte de investigación y desarrollo, o sea, toda la parte creativa, o en los servicios postventa. Y esto es así para todos aquellos productos inteligentes que aparezcan en el mercado. Por ejemplo, les puedo mencionar aires acondicionados, que ya comienzan al agregarle sensores y poder monitorearlos vía Internet, a manejarse como productos inteligentes. Donde entonces la compañía que vende el aire acondicionado ya no vende un producto, sino un servicio de climatización. Y se encarga de dar, de garantizar, digamos, mantener un cierto confort, digamos, por ejemplo, si fuera un hotel, en las habitaciones, y se encarga del mantenimiento, se encarga de la gestión energética, de tal manera que se pueda dar el servicio con el menor consumo de energía. Entonces, se ha dado una serie de valor agregado al cliente. Otros ejemplos interesantes que se ven son el de, por ejemplo, General Electric, que fabrica las turbinas de los aviones, que es el componente crítico. Y entonces ahora ya no vende las turbinas, sino que se las alquila a las aerolíneas y cobra por milla de vuelo. Entonces, esto crea una alianza ganar-ganar entre el fabricante y el cliente. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, el, el, el hecho de que General Electric esté monitoreando continuamente la turbina puede predecir cuando hay algún problema que amerite cambiar una parte de la turbina. Entonces ya se sabe, de acuerdo al itinerario del avión, a qué aeropuerto va a llegar, cuánto tiempo va a estar ahí. Entonces se despacha un técnico con la parte, y mientras el avión está descargando carga pasajeros, se puede hacer el cambio de la parte, y así el avión no tiene que ser retirado para ir a mantenimiento. Esto obviamente aumenta el tiempo de vuelo, aumenta los ingresos de la aerolínea, y entonces por eso se habla de una alianza ganar-ganar entre el fabricante y el cliente, porque están compartiendo los beneficios que estos nuevos conceptos dan. Y entonces podemos ver que es por definición, y es una definición que a mí me gusta, que se expresó en el Harvard Business Review por el profesor Michael Porter y Jim Heppelmann, que son los que escribieron una serie de artículos sobre el tema, donde definen Internet de las Cosas, el IoT, como productos inteligentes conectados a Internet. Y entonces esta nueva generación de productos inteligentes, y aquí pongo como ejemplo para ilustrar el concepto el caso del automóvil. Ahí vemos abajo el automóvil tradicional, que es básicamente un producto físico electromecánico, que al agregarle la electrónica, sensores, software y una interfaz como esa que aparece ahí en la fotografía de un vehículo Tesla, que es como un gran iPad, ya se puede decir que es inteligente. Y si además lo conectamos a Internet, que sería, y está monitoreado el vehículo permanentemente por un sistema en la nube, podemos hablar de que ese vehículo, por ejemplo,
puede dar otros servicios de valor agregado como ser autónomo. De hecho, ya los vehículos Tesla en una autopista puede uno dejar que el vehículo maneje y ir descansando. Y en general, esto va a cambiar el modelo de negocios, porque el día de mañana, si los vehículos fueran autónomos, yo podría, digamos, vender el servicio de transporte y ya no el vehículo como tal. Y yo me cargo de todos los demás servicios de valor, como el mantenimiento, etc. Aquí, digamos, vemos cómo está evolucionando este ejemplo de la tecnología automotriz, que ya tenemos claro cómo la utilización de tecnologías digitales está impactando en la experiencia del cliente. Lo primero que vimos fue la digitalización de la información, cómo los mapas pasaron de ser físicos a digitales y estos navegadores comenzaron a ser incorporados en los vehículos. En el siguiente paso vimos que se sustituyó ese navegador por una aplicación en los celulares, en los teléfonos inteligentes como el Waze, y se llevó ya toda esta información a la nube, lo cual la hizo más inteligente. Digamos, la primera generación de navegadores, yo nada más le indicaba dónde quería ir y me daba la ruta más directa para llegar a ese punto. Pero con aplicaciones como Waze y que yo sé cuáles vías están congestionadas, yo puedo evitar los congestionamientos, las presas y llegar más rápido. Entonces ya no es la ruta más directa para llegar a un punto, sino la ruta más rápida. Y eso ya significa una mejora en la experiencia del cliente. Eh, en algunas ciudades donde ya tienen, por ejemplo, otros sistemas inteligentes como los semáforos, pueden integrar la información que tienen sistemas como Waze, que saben qué vías están congestionadas, con los sistemas que gestionan el tiempo que están los semáforos en verdes, para que aquellas vías que están congestionadas, los semáforos pasen más tiempo en verde y logremos un fluir del tránsito más expedito, e incluso vehículos de emergencia, como el que aparece ahí en la foto, ese camión de bomberos o una ambulancia, podría encontrar todos los semáforos en verde. Y al final vamos a llegar a estos desarrollo de vehículos autónomos, que ya serían pues verdaderamente inteligentes, donde ya no habría no sería necesario un conductor. Esto haría pues más seguro el transporte. La mayoría de los accidentes son provocados por errores humanos. Al tener que todos los vehículos sean autónomos, entonces no habría necesidad de tener semáforos. Los semáforos son una ayuda visual para los humanos, pero los autos inteligentes podrían coordinarse entre sí, como hacen las personas en un cruce, y entonces indicar cuál pasa primero y no necesitarían detenerse. Eso podría hacer que aumentara la densidad del tráfico hasta 8 veces en las ciudades sin que esto produzca congestionamientos. Entonces, el gran problema con todo esto viene siendo, pues, ¿qué hacemos con todas esas personas que van a quedar ahí desempleadas y que hoy en día son taxistas, que manejan buses, etcétera? Obviamente van a tener que entrenarla en otros oficios, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de Industria 4.0, estamos hablando de una transformación de la organización que va a adoptar nuevas estrategias, donde usamos los datos como un recurso para mejorar la gestión de las personas, la tecnología y el capital, transformar la relación con sus clientes para que sea continua y transparente, y buscar nuevas formas de colaboración y funciones de negocio que agreguen valor. Desarrollar un nuevo modelo de negocio donde se dé el producto como servicio para mejorar la rentabilidad de la empresa. Y en final, lo que estamos buscando es transformar la organización, logrando que las viejas y nuevas estructuras operen en paralelo. Esa sería la definición de qué es lo que estamos esperando que sea esta industria inteligente, donde ya se va a orientar más a la venta de servicios y no a la venta de productos, ¿no? El otro aspecto relevante que va a tener que ver con esta industria es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la evolución en las estrategias de competitividad,
que lo ilustro rápidamente en esta lámina, ¿no? Hemos visto cómo con los años ciertos países como China han desarrollado ciertas industrias donde a base de un precio bajo, y ciertas industrias, a pesar del desarrollo, siguen siendo muy susceptibles al precio, ¿va? Por ejemplo, la industria textil y alimenticia. Digamos que los usuarios normalmente, ahí el precio es un factor muy importante. En los años 80, Japón generó un nuevo paradigma al introducir la automatización, por ejemplo, la robótica en lo que era la industria automotriz y metalmecánica, y que se adelantó a otros países de Estados Unidos y Europa. Lo vio como una oportunidad para dar el salto al desarrollo. Y con logró, digamos, mejorar la calidad de sus productos y mantener un precio bajo. Y esto permitió que Japón se convirtiera en un líder económico de lo que se conoce como la tercera revolución industrial, y sobre todo en la industria automotriz y metalmecánica. Y los casos de Toyota, por ejemplo, se volvieron emblemáticos, y en casos de estudio con todo lo que era manufactura esbelta y todo esto. En los años 90, Estados Unidos responde y se da cuenta de que muchos productos que ellos tenían en el mercado exitoso estaban siendo copiados por la industria japonesa, y comienzan entonces a crear un nuevo concepto que llaman reingeniería, donde se articula lo que ya habían desarrollado los japoneses de automatización, y el hecho de innovar continuamente, o sea, de no dejar que los productos los copiaran, sino que cuando había un producto exitoso en el mercado, antes de que la competencia lo desplazara con una copia, simplemente sacamos una nueva versión. Y esto fue algo que permitió a la industria electrónica e informática tomar el liderazgo y volver a Estados Unidos a ser un líder económico durante los años 90. En los últimos años hemos estado viendo cómo se agrega un nuevo paradigma a la estrategia de competitividad de las empresas, donde se agrega la sostenibilidad, el hecho de crear y producir en forma amigable con el ambiente. Y esto se asocia con el tema de la seguridad. Hasta el momento, ciertas industrias como la médica y la aeronáutica, donde hay riesgo de la vida humana, han sido industrias muy reguladas, porque si hay un accidente de avión o si ocurre algún problema con algún medicamento, inmediatamente se entra a ver qué lo originó, y se prohíbe, por ejemplo, que se distribuya ese medicamento hasta que se aclare si es seguro o no. Bueno, en la medida en que la sostenibilidad comience a volverse un factor importante, porque exigencias del mercado, porque estamos viendo que ya definitivamente tenemos que combatir problemas como el cambio climático que pueden volverse muy serios. Entonces, el hecho de certificarse en producción más limpia, en cuestiones como responsabilidad social, o sea, demostrar que como empresa somos un buen ciudadano, que protegemos los derechos de nuestros trabajadores, que ayudamos a la comunidad, etcétera. Todo esto, que se conoce como responsabilidad social, hablamos de que eso genera un nuevo paradigma de competitividad, y que ya hoy en día las empresas comienzan a agregar como parte de su estrategia. Esto llevaría, digamos, a que eventualmente vayan a existir regulaciones, y podría ser que en este ámbito Costa Rica se convierta en un modelo para el mundo, que es algo que se ha venido predicando. Ya ustedes vieron el premio que se le dio al anterior presidente, Carlos Alvarado, por ser campeón del planeta, Costa Rica, cosas de ese tipo, que pueden utilizarse para generar todo una estrategia de desarrollo país. Esto a lo que nos va a llevar desde el punto de vista de ingeniería es a promover el ecodiseño, un diseño ecológico de productos, de edificios, en general de toda obra de ingeniería, y que se ha visto que la forma más efectiva de lograr esto, de ir promoviendo una economía circular, es manejando la información del todo el ciclo de vida, o sea, gestionando el ciclo de vida, y desde la concepción, pasando por el diseño, la construcción, o sea, la fabricación propiamente, y los servicios como mantenimiento y el propio ya reciclaje o desmantelaje de estos productos. En inglés
Esto se conoce como PLM, que son las siglas de Product Life Management, y que significa pues que podemos mejorar nuestra capacidad de comunicar, colaborar y gestionar, y hay software, aplicaciones ya que se encargan de esto. A grandes rasgos, esto sería, digamos, el concepto de lo que defino yo como industria inteligente. ¿Hay alguna inquietud hasta este punto? ¿Alguna cosa que quieren que aclaremos antes de continuar? Voy a fijarme, porque aquí no veo la... Don Sí, Ronald, no hay consultas. no hay consultas. Bueno, ok, entonces, si no hay consultas, continuamos. Bueno, ¿a qué nos está llevando esto desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, hay este señor que les digo que ha escrito junto con Michael Porter, Jim Heppelmann, tiene una teoría, ¿no? Que le pongo la teoría de Heppelmann, y es que todo este boom en la información, el crecimiento de los datos por Internet de las cosas, por el manejo de grandes volúmenes de información digital, que es explosivo. Ahí se muestra cómo del 2013 al 2020 ha multiplicado por 10 la cantidad de datos disponibles para análisis. Y si vemos que las pantallas actuales de una computadora, de un iPhone, nos permiten solamente absorber el equivalente a 3 palabras por segundo, ya sea habladas o en texto. Entonces, lo que él está diciendo es que necesitamos aumentar esa capacidad de absorción de información, y por eso dice esto que dice acá, que una imagen vale más que 1000 palabras, que es un refrán popular, que si te vemos en un video que tiene capacidad de proyectar hasta 60 imágenes por segundo, que es lo que puede absorber el cerebro humano, y además le agregamos la visión periférica que puede multiplicar por 100 esto, lo que él dice es que en el procesamiento visual de información usando técnicas de realidad aumentada o realidad virtual podría aumentarse al equivalente a 6 millones de palabras por segundo, o sea, creando una experiencia inmersiva usando estas tecnologías que multiplicaría la capacidad de gestión de datos a que sea 2 millones de veces más rápido. Entonces, esto lo que significa es que la forma en que vamos a consumir la información, sobre todo en ingeniería, va a cambiar. Aquí se desarrolla el concepto de un sistema de información técnica eh, donde la información del mundo físico se representa con un gemelo digital. Digamos, cuando ese gemelo digital puede ser un edificio, en conceptos como el BIM, ¿verdad? El Building Information Modeling, que hoy en día ya el colegio pues, ha venido promoviendo. O pueden ser, por ejemplo, modelos tridimensionales de un vehículo, de cualquier construcción o obra de ingeniería, ¿no? Entonces, la forma en que esto opera, que es lo que se ilustra ahí, es en este mundo digital informático, tenemos al diseñador que usando software especial va a diseñar estos productos, usando software de CAD, el PLM que les hablaba antes para el manejo de productos y el otro el ALM que tiene que ver más con aplicaciones, ¿no? Como desarrollo de cuestiones como software. Bueno, el diseñador va a utilizar estas herramientas tecnológicas para crear el producto, usando conceptos como la impresión 3D, va a pasar de este gemelo digital a un producto físico que se puede mostrar al cliente, que lo puede analizar, que hace observaciones. Cuando ya el cliente está satisfecho y se le han incorporado los cambios que te sugirió, se manda a fabricar en esta fábrica inteligente, esta manufactura inteligente que conocemos como Industria 4.0, para ya producirlo en forma masiva. Como estos productos ahora van a incorporar electrónica, van a ser inteligentes, o sea, entonces usando software de Internet de las Cosas para recopilar esta información y software de analítico para analizar los datos, podemos detectar problemas antes de que ocurran. Por ejemplo, predecir cuando una máquina va a fallar y entonces generar una orden de servicio
y que usando técnicas de realidad aumentada podemos mostrar cuál es la parte que hay que cambiar, incluso el procedimiento de cambio, lo cual pues acelera la curva de aprendizaje y permite responder en forma más rápida. Aquí entonces les voy a pasar un video para que entiendan mejor este concepto de gemelo digital, que en realidad lo que estamos hablando es de un sistema de información técnica, o sea, para ingenieros, para técnicos, que usa modelos tridimensionales para mostrar la información. It is called a digital twin, and it represents a new era in simulation, a new world of predictability, a promising new tool for engineering the future. A digital twin is a complete virtual prototype of an entire system, a working system in a real-world environment, a complex system integrating multiple engineering disciplines, requiring systems-level simulation know-how that only ANSYS can deliver. Our customers are now deploying digital twins to manage the entire life cycle of their products, exponentially increasing efficiencies over time, unlocking additional value from existing assets, dramatically lowering maintenance and operating costs, using physics and analytics to eliminate unplanned downtime. Data-driven digital twins, created with ANSYS solutions, can adapt and respond to different and fast-changing environmental or operating conditions. This one-to-one mapping creates a real-time relationship, allowing engineers to make immediate corrections to their systems, optimizing performance, providing engineering insight that can be applied to rapidly accelerate the design of new products. In the near future, digital twins will be commonplace in most industries as a means to predict and avoid product failure. Failures that could jeopardize not just a product's performance, but a company's profitability and future. They are called digital twins, and they are empowering the industrial Internet of Things, helping the most innovative companies in the world to engineer the future. Bien, todo esto lo que nos está llevando es que la evolución de todos estos sistemas inteligentes, sobre todo la robótica, se está disparando. Ahí se ven en estas estadísticas cómo sobre todo los países asiáticos están per cápita invirtiendo una gran cantidad adquiriendo una gran cantidad de robots. Lo que me interesa aquí destacar es los trabajos en riesgo que hay por país. Vemos que China está a la cabeza con un 77% de los trabajos que van a ser automatizados o que hoy en día realizan las personas y que van a pasar a ser realizados por máquinas. La India también. Esos son países que hoy en día su fabricación es muy sólida de producción. Digamos, hay una gran cantidad de personas que aprovechan mano de obra barata. Pero, por ejemplo, en los países de la OCDE, o sea, estamos hablando de Europa, países desarrollados, ese porcentaje ya es de un 57% en promedio. En Estados Unidos, ya que es un país ya pues más automatizado, es un 47%, y en Reino Unido 35%, ¿verdad? O sea, va bajando. Pero, por ejemplo, uno se hace la pregunta, ¿cómo un país como China está invirtiendo tantísimo en robot? Porque China es un líder en este momento en todo lo que es inteligencia artificial y robótica. Y bueno, porque ellos ya tienen la experiencia en Japón. Japón, el introducir la robótica, le permitió dar el salto de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. China quiere hacer lo mismo y por eso se comienza a posicionar en estas industrias que van a ser estratégicas en el futuro. Igual, o sea, los que nos quedemos rezagados en esta carrera, al final vamos a pagar las consecuencias porque estas industrias que son las primeras que van a automatizar son las que van a controlar el mercado y van a desplazar las otras. Igual que ocurrió con la industria automotriz, ¿verdad? Europa y Estados Unidos, cuando Japón comenzó a automatizar, ellos, por presiones de los sindicatos, se resistieron a hacer el cambio. Y al final lo que ocurrió es que
tuvieron que hacerlo porque comenzaron a perder cuota de mercado. Entonces, al final, no hay vuelta atrás con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se predice que va a ocurrir en los próximos años? Bueno, hasta el momento hemos visto una gran evolución en lo que se conoce como Internet de las personas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con desarrollo de páginas web, redes sociales, correo electrónico, todas estas cosas que han mejorado la comunicación de las personas. Con el desarrollo de la inteligencia artificial hemos visto la evolución de máquinas y sistemas inteligentes, lo que se conoce como Internet de las cosas, y que va a permitir pues, que se comuniquen entre ellas y con las personas. Viene algo nuevo que se conoce como Internet de los sentidos, que básicamente se refiere a este nuevo manejo de la información, donde usando realidad aumentada y todas estas técnicas vamos a percibir la información por medio de la vista principalmente, pero también la idea es crear un entorno inmersivo, ¿no? Donde yo pueda ver, oír, incluso se habla de oler, etcétera, y entonces crear una verdadera experiencia para los sentidos y de esa forma pues asimilar la información. Y la integración de todo esto pues vendría siendo la Internet industrial, algunos lo manejan como el caso de Cisco como Internet de todo, pero digamos que la industria va a ser el primer entorno donde todo converjan todas estas tecnologías, ¿no? Visto de otra perspectiva, pues entonces esto, lo que estamos hablando es de la integración de personas, máquinas e información por medio de la inteligencia, algoritmos de inteligencia artificial, para poder realizar trabajos. Los trabajos que son muy mecánicos y repetitivos que aparecen a la derecha serían los que van a ser realizados por las máquinas. Los trabajos que requieren ciertas habilidades especiales, como dirigir o entender, empatizar, entender las emociones, van a ser realizados por las personas. Lo mismo la parte creativa o que requieran hacer análisis para juzgar qué es lo mejor, van a ser conservados por las personas. Y van a aparecer trabajos nuevos que son lo que están en la parte superior, ¿no? Algunos de ellos técnicos que permiten complementar la labor de las máquinas. Vamos a necesitar gente que se encargue de entrenar a los robots, especialistas que expliquen la información que están dando estos sistemas inteligentes, o gente que se encargue del mantenimiento para que todos esos sistemas funcionen adecuadamente. Y además, van a aparecer con el uso de estas tecnologías, pues una especie de superpoderes, si lo queremos ver así, que van a amplificar la capacidad del personal técnico profesional. Por ejemplo, el ADG de ahí tiene que ver con diseño generativo, con algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día se pueden dar una serie de condiciones a los sistemas para que generen modelos que cumplan con ciertas condiciones. Por ejemplo, yo quiero diseñar una silla, entonces yo puedo especificar el material, indicar que es madera, el peso que tiene que soportar, digamos 250 kilos, el costo máximo, digamos que yo quiero que no pase los $30, y con esas restricciones que voy fijando, la computadora puede calcular diferentes modelos que cumplan con eso, y entonces como diseñador ya yo no tengo, normalmente, antiguamente voy a presentar al cliente 2, 3 opciones. Hoy en día podría presentar cientos y escoger aquellas que más le agraden al cliente. Con conceptos como el chatbot, digamos, en un call center, hoy en día una persona solo puede conversar con otra a la hora de hablar, pero ya los chatbots que se están volviendo comunes permitirían que aquellas preguntas frecuentes sean respondidas por estos sistemas automatizados, y la persona solo atiende, digamos, el 10% de las consultas que no son comunes, multiplicando su productividad por 10. Y la última que aparece ahí, que tiene que ver con los cobots, con estos robots colaborativos, es la capacidad que tiene de ser manejados a distancia. Por ejemplo, un cirujano podría tomar vía internet el control de un robot para operar a una persona y estando, por ejemplo, en otro país. Por eso se llama que como un superpoder el encarnar, ¿no? Que fuera como un espíritu que toma posesión de la máquina. Y arriba, para gobernar todo esto, está el concepto que hablábamos de gemelo digital, ¿no? Que básicamente es una herramienta
que nos permite diseñar de otra forma al crear o al permitir que diferentes tipos de profesionales compartan la información. Y entonces, en la fase donde es más barato hacer cambios, que es la fase de diseño, el arquitecto puede estar interactuando con el cliente, mostrándole cómo se va a ver el edificio y haciendo cambios. Y los demás especialistas, como los ingenieros electromecánicos, los civiles, etcétera, pueden estar haciendo análisis para ver si cumple con el código sísmico y entonces toda esta información se comparte. Un especialista de mantenimiento puede hacer sugerencias o cambios que bajen los costos, digamos, de operativos o de mantenimiento. Y entonces se ha demostrado que ya los que han aplicado esto, por ejemplo, en edificios, que es lo que se conoce como BIM, que sería, digamos, una evolución, digamos, del gemelo digital de este concepto cuando hablamos de edificios, de que se pueden ahorrar hasta un 35% de los costos porque todos los errores se pueden detectar y corregir en la etapa de diseño cuando es más barato. Visto desde otra perspectiva, este enfoque de diseño basado en modelos tridimensionales se ve como en las diferentes etapas de desarrollo, digamos en la línea roja se ve cómo aumentan los costos cuando yo quiero hacer cambios en etapas cada vez más avanzadas del desarrollo y cómo disminuye la habilidad de impactar en el costo del funcionamiento. Entonces, obviamente, el trabajar en esta línea verde que se tiene que, con software como el Revit, por ejemplo, que usan los arquitectos, ingenieros civiles hoy en día, comparado con software como AutoCAD, que es esta línea blanca, cómo se reduce sustancialmente los costos por esto. ¿Por qué? Porque yo puedo detectar y corregir errores en la etapa de diseño cuando es más barato. El otro valor agregado de esto es cuando hablamos del diseño conceptual, ¿no? Que no solamente estaríamos hablando del caso de arquitectos, también tendremos los diseñadores industriales, que serían equivalente en el otro lado, en la parte industrial, donde hoy en día, digamos, los diseñadores, los ingenieros, para poder manejar las diferentes versiones de un producto, pues recurren a guardar la información en diferentes carpetas, lo cual hace que aumente los riesgos de perder información. Entonces, estos sistemas informáticos, que se conocen por sus siglas como PLM, permiten manejar esta información de una forma más eficiente, llevar control de las diferentes versiones y entonces, al final, lo que logramos con estos sistemas de información técnica, con este concepto del gemelo digital, es poder seleccionar y mostrar la versión ganadora, digamos, para poder satisfacer lo mejor los deseos del cliente, ¿no? Al final esa es la ventaja, ¿no? O sea, mejoramos la relación con el cliente, al incluirlo como un elemento muy importante en la etapa de desarrollo del producto, ¿no? Quisiera ver si hasta acá tenemos alguna pregunta sobre estos conceptos. ¿Se entiende bien el concepto de gemelo digital y las ventajas que tiene? Bueno, parece que no hay inquietudes. Don Ronald, acá por el chat no hay ninguna consulta por aquello. Ok, entonces vamos a seguir y al final vemos si tienen, perdón. Ok, aquí estamos. Bueno, entonces, todo este asunto del Big Data, o sea, de estos grandes volúmenes de información, están obligando a crear un nuevo tipo de ingeniería que yo bautizo como ingeniería inteligente, donde reunimos
la información que tiene que ver con diferentes tipos de especialistas para en tiempo real darnos cuenta de los cambios, de las modificaciones, y entonces eso acelera muchísimo el desarrollo de los productos. Digamos, por ejemplo, en el caso de un automóvil, con estas técnicas de diseño, se han logrado bajar, por ejemplo, de 5 años a 2 años y medio el tiempo, desde que se tenía una idea hasta que llegaba el producto al mercado. Antes pasaban 5 años, hoy en día estamos en 2 años y medio, y ese tiempo pues cada vez tiende a reducirse más. O sea, entonces aceleramos los ciclos de investigación y desarrollo de productos, además bajamos los costos, entonces tiene una serie de ventajas. Para lograr crear estos sistemas y que sean efectivos, necesitamos trabajar en el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan integrar y normalizar la información. Hoy en día tenemos una gran cantidad de aplicaciones, de software para diferentes tipos de trabajos, que lo vemos como el caso de una organización, y ahí puse varios que son comunes en las organizaciones, pero normalmente son islas de información. Y entonces lo que necesitamos para entrar a esta nueva era, y de lo que hablábamos, una industria inteligente o una organización inteligente, necesitamos crear plataformas y la nube, digamos, que nos permitan integrar la información y normalizarla para que pueda fluir y ser utilizada por diferentes usuarios. Eso es uno de los requisitos claves para esto. Otro requisito muy importante y que hay que tener en cuenta es que estos sistemas son intensivos en conocimiento. Esto es un estudio que se hizo en Londres por la Escuela de Economía Mackenzie, que se analizó pues, la información de más de 100 compañías de Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos sobre, digamos, los procesos de transformación digital, ¿verdad? Qué impacto tenían propiamente la implementación de tecnologías de información en la organización versus la capacitación del personal en el desarrollo de las mejores prácticas en su campo. Y se descubrió algo interesante. Obviamente, si no se hace nada, pues tenemos el 0% que aparece ahí. Y si solo trabajamos en implementar la tecnología informática, el aumento promedio en productividad sería de un 2%. Pero si invertimos en el personal, tendríamos en promedio un 8%. O sea, es 4 veces más efectivo invertir en el desarrollo de las personas que en el desarrollo de la tecnología. Ahora, si combinamos las dos, adquirimos la tecnología e invertimos en el desarrollo de las personas para que hagan un uso efectivo de la misma, el aumento de la productividad del 20% en promedio. Entonces, esto es una diferencia importante con respecto a las primeras revoluciones industriales. Por ejemplo, cuando usted metía un telar automático a una fábrica, automáticamente tenía un aumento de la productividad de 8 veces, o sea, reemplazaba a 8 trabajadores, porque eran tecnologías donde realmente no se requería muchísimo conocimiento para la parte operativa. Hoy en día es diferente. Estas tecnologías realmente para que sean efectivas se requieren personal muy bien calificado. Y entonces aquí la paradoja que se da es que estos sistemas automatizados, inteligentes, requieren de un personal también muy bien preparado, muy inteligente para que sean efectivas. Todavía estamos lejos de la fase donde las máquinas puedan pensar por nosotros, así que es un trabajo colaborativo lo que hay que pensar en desarrollar. El otro aspecto que yo creo que es relevante mencionar es qué ganan las organizaciones, la sociedad con introducir estas tecnologías. Y para ilustrarlo, uso como ejemplo lo que está ocurriendo con el dinero, ¿no? Cómo al evolucionar de sistemas manuales como el cajero entregando dinero en un banco, a sistemas ya más automatizados de una máquina que entrega el dinero, y a lo que estamos viendo hoy en día del desarrollo del monedero electrónico, o sea, teléfonos inteligentes que se pueden usar para pagar, y lo que ya se habla a futuro del desarrollo de monedas virtuales para eliminar del todo el dinero físico, que por ejemplo en el caso de China ya se está haciendo. Podemos crear verdaderamente
un sistema inteligente para el manejo económico y que le aportaría mucho control y transparencia, sobre todo en este caso al gobierno, porque evitaría pues lo que es evasión de impuestos, temas de lavado de dólares o corrupción, que hoy en día son posibles gracias a que el dinero físico permite el anonimato. Pero en la medida en que esto se haga ya en una forma que permita implementar estas tecnologías digitales y crear trazabilidad en el sistema económico, esto realmente nos va a permitir control. Lo mismo va a ocurrir con las organizaciones que implementen estos sistemas. Vamos a poder tener trazabilidad de la información. Cuando hay un problema, cuando ocurre algo, inmediatamente puedo buscar cuál es la causa y corregirlo. Y esta es la gran virtud que se tiene con el desarrollo de Internet de las cosas y poder tener estos grandes volúmenes de información en todas las etapas, o sea, manejar el ciclo de la información del ciclo de vida del producto, ¿no? Y entonces, en el caso industrial, estamos hablando de dos sistemas fundamentales para poder crear esta gestión inteligente de la industria, ¿no? Lo que podríamos abreviar como industria inteligente. Van por un lado por el sistemas para el manejo de las máquinas y sistemas inteligentes, lo que conoce como Internet de las cosas, y por el lado de las personas, de los ingenieros que están creando los productos, herramientas como el PLM, que ahí va inmerso pues todo lo que es el CAD y el CAM, digamos, diseño, manufactura y asistidos por computador, para poder, digamos, manejar en ambos y la información va a estar pasando entre estos dos sistemas. O sea, los diseñadores van a estar viendo en tiempo real los datos de lo que está ocurriendo tanto en la fábrica, con las máquinas y poder, digamos, hacer cambios o modificaciones en los sistemas de gestión. Ok. Uno de los aspectos más relevantes se va a dar en el tema del mantenimiento, y aquí introduzco el concepto de mantenimiento inteligente, y es con la introducción de sensores en las máquinas que nos va a permitir ver su condición, o sea, podamos ver, digamos, cuándo comienza a cambiar la condición de la máquina por vibraciones, por ejemplo, que permite anticipar con 3 meses de anticipación cuando la máquina va a fallar. Cuando ponemos sensores de ruido, podemos anticipar con 2 semanas de esto. Con sensores de calor serían 2 días. Y si ponemos sensores de humo, pues serían 10 minutos, básicamente para un paro de emergencia. Entonces, vamos a entrar a una nueva era de mantenimiento, que sería el mantenimiento predictivo, donde y el manejo de información en general, que nos va a permitir pues, reducir y evitar los paros imprevistos de producción, ¿verdad? Para ilustrar cómo se ve todo esto dentro de un ambiente industrial, desde el punto de vista del mantenimiento y la operación, les voy a pasar un video. Digitalization is one of the most important driving forces for technological trends and new developments. The networking of machines and systems, as well as gathering information on basic and status data of devices, forms the basis for that. The added value this data provides is demonstrated in Phoenix Contact's in-house tool shop. Thanks to the comprehensive networking of all machines and tools in production, setup times of injection molding systems can be reduced significantly. Every workspace offers access to tool data and databases with animations and 3D models on every tool. In addition, toolmakers can also use augmented reality systems that facilitate processes and reduce the error rate. That's how the complex injection molding tools can be classified immediately. Sprue runners, heating and cooling circuits, as well as the optimum tool temperature are indicated, precisely where they are located. The facility management in Bad Pyrmont also uses AR technology today. The required data is provided by Emalytics,
the Phoenix Contact Building Management System. Thanks to the intelligent networking of the entire building technology, every user has access to the right information at the right time. External maintenance personnel is led independently and informed about everything that is important in the event of a maintenance work. Controlled safety instructions are given directly on the spot, immediately before use. With the high level of data depth, Emalytics creates transparency. Augmented reality technology makes it possible to experience this transparency. If you are also interested in experiencing augmented reality with regard to Industry 4.0 and building technology, come and visit us at one of our sites. Together with you, we develop your own digitalization strategy, from production to the intelligent building. Bien, no sé, quisiera ver si hay alguna pregunta. Don Ronald, por acá tengo dos comentarios de doña Sandra Vega. Se los leo. Sí, El sí. trabajo colaborativo requiere el intercambio de información y plataformas y esquemas abiertos de datos para lograr los resultados, todo interconectado, sensores, equipos, instrumentación y personal. El siguiente comentario es las herramientas de realidad virtual y aumentada para uso en la industria y el mantenimiento, minimizando el riesgo de actividades en espacios bajo riesgos eléctricos o de explosión. Sí, sí, muy atinado el comentario de Sandra. Por cierto, Sandra, ¿cómo estás? Pero sí, indudablemente, esos son los beneficios, digamos, esto pues tiene un impacto en la mejora de las condiciones de trabajo del personal, en reducción de tiempos, en reducción de costos. Por eso es que básicamente, digamos que todas estas tecnologías están evolucionando, ¿no? Porque representa una ventaja competitiva para las empresas, ¿no? Y hay que irse introduciendo, ¿no? Ahora, al final les voy a hablar justamente del proyecto que tenemos en la Cámara de Industrias con el Centro Nacional de Alta Tecnología que agrupan a las 5 universidades públicas, el CENAT, y que estamos justamente pues, por firmar un convenio con el CIEMI para poder, digamos, usar estos centros de investigación y desarrollo para poder actualizar a los profesionales en estos nuevos conceptos, ¿verdad? Realmente, digamos, yo creo que hay un enorme potencial en estas nuevas tecnologías. Bueno, voy a terminar para poder al final tal vez comentar un poquito ahí con los que tengan interés en esto. Bien, uno de los aspectos que a mí me parecen más interesantes, más emocionantes de estos conceptos como el gemelo digital, es la posibilidad de entrar en lo que yo llamo en una innovación inteligente. ¿Y qué significa esto? Digamos, hoy en día el proceso de innovación es un proceso muy, a mi punto de vista, muy aleatorio. O sea, de 10.000 ideas, tal vez una al final logra llegar al mercado, logra sobrevivir. Pero al crear con este tipo de herramientas una especie de lenguaje gráfico universal para compartir las ideas, que es simplemente una evolución del lenguaje que usan los ingenieros para poder, porque el lenguaje normal no es suficiente para transmitir la complejidad del diseño, ya sea de una fábrica, de un edificio. Entonces, estas herramientas nos permiten, además de integrar a los profesionales, integrar al usuario en el manejo de la información. Y entonces nos permite explorar, digamos, qué cosas le gustan o no, qué se van a vender o no se van a vender. Y esto nos da una posibilidad de innovar, de crear productos y reducir o sea, vamos a la segura. O sea, estamos seguros de que esos productos van a ser bien recibidos por el mercado. Incluso podemos implementar un sistema donde la gente ordene, digamos, y eso ya está ocurriendo,
de antemano productos que le interesan. Aquí uso para ilustrar el caso de estas impresoras que se usan hoy en día en las oficinas, que son multifunción. Cómo una impresora de estas, digamos, puede integrar diferentes, digamos, profesionales, además del cliente, en su diseño. Y entonces podemos realmente entender a profundidad qué es lo que el cliente quiere, garantizando pues que haya una mayor satisfacción y lealtad hacia la marca y por lo tanto que sea más rentable el proceso de investigación y desarrollo de productos. Podemos incorporar a los diseñadores industriales, ¿verdad?, que van a estar compartiendo la información y mostrando diferentes modelos para ver cuál es el que más le gusta al cliente, que incluso dependiendo de los mercados, puede ser que en Asia gusten más ciertos diseños y en América otros. En general podemos ir creando productos personalizados de acuerdo al nicho del mercado. Los ingenieros, digamos, por ejemplo, los electromecánicos, los electrónicos pueden, ya teniendo claro cuál es el espacio que tienen para colocar todos sus dispositivos, realmente ir ajustando su diseño y probando, e incluso sugerir algún cambio para que no altere, digamos, la forma, sino y que permita que el producto siga siendo viable. Podemos tener simulaciones que nos permitan detectar problemas, ya sea de tensión, estrés o cinemática, para optimizarlos y corregirlos antes de que el producto se vaya a construir y acelerando de esta forma el ciclo de diseño. Podemos, de gente que trabaja en manufactura, sugerir cambios para bajar los costos a la hora de fabricar el producto, ¿no? Y eso pues mejora la rentabilidad. Y por último, incluir la gente de mercadeo para que puedan ir con prototipos digitales comercializando el producto y recibiendo órdenes sin que todavía el producto esté fabricado físicamente, ¿no? Esto es una gran ventaja. Entonces, una de las cosas que yo veo muy interesantes de esto es que estas herramientas van a permitir a los especialistas, a los diseñadores, poder desarrollar sus diseños, probar diferentes ideas y presentarlas al cliente, al mercado, sin necesidad de construir los prototipos. Tal vez se puedan construir ya en una etapa más avanzada, ya cuando ya está definido todo, más que todo para efectos de promoción, pero digamos, creo que aquí hay una enorme ventaja en esta forma de trabajo, ¿no? Por último, les voy a pasar y les voy a comentar ahora qué es lo que estamos haciendo para lograr que estos conceptos se desarrollen en el país. Y aquí la idea es tratar de hacer una alianza entre el sector empresarial y el sector académico, bueno, y obviamente profesional, para poder transferir estos conocimientos. Les voy a pasar un video muy antiguo de la empresa que yo creé justamente para trasladar los resultados de un proyecto de investigación que se hizo en los años 90 en el Tecnológico de Costa Rica, para lo que era transferir 10 años de investigación sobre diseño y manufactura asistido por computador a la industria. Este video se hizo hace muchos años, ya en el 2008, con un cliente que fue el primer caso exitoso que tuvimos y que nos sirvió para promoverlo con otros clientes. La idea de mostrarles el video es que vean algo ahí, y se los voy a adelantar, y es los jóvenes que son los muchachos que están trabajando en la fábrica, en la implementación de la tecnología, y ahora les explico por qué, y esa va a ser mi idea, o la implementación de la idea que estamos haciendo, que yo bauticé con un nombre que llamamos pirámide y flujo del conocimiento. Pero veamos el video y después vamos sacando conclusiones que resumen pues 30 años de investigación y desarrollo que es tanto en el ámbito universitario, en este caso en el tecnológico, como en el lado empresarial, y que ahora quiero pues trasladar esa experiencia para crear un modelo efectivo de transferencia del conocimiento que podamos aplicar para esto de la industria 4.0.
Mexoft de Costa Rica inicia operaciones el 14 de septiembre de 1999 como una empresa especializada en la promoción de tecnología de punta. Somos responsables de introducir el diseño y manufactura asistido por computador en la industria costarricense y buscamos siempre innovar en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Vitec es una compañía multinacional con sede en Londres, Inglaterra, que se dedica a la producción de equipos, accesorios para el mercado de filmación. En esta planta se manufactura específicamente algunas de las marcas del grupo, específicamente la marca Sachtler, Vinten y O'Connor, y se inició con lo que era solamente el ensamble. Se traían todos los componentes de Europa, se ensamblaba el producto y se exportaba a Estados Unidos principalmente. Para el año 2006, la compañía decidió invertir en el taller de maquinado de precisión en Costa Rica. Una vez que iniciamos operaciones con estos equipos, nos vimos en la necesidad de comprar un software adecuado para la programación de los equipos CNC y de esta manera contactamos a Mexoft. Entonces fue un proceso, digamos, en los que estuvimos aprendiendo mutuamente. Bueno, durante el tiempo que nosotros estuvimos aquí se desarrollaron entre unos 40, 50 componentes entre lo que serían los proyectos y lo que serían las partes intermedias, que eso se daba mucho. En síntesis fue optimizar un poco lo que era diseño de fixtures, que es lo que tenemos en pantalla, y también optimizar lo que era el proceso de manufactura asistido por computadora. Esto es lo que normalmente le llamamos la simulación, donde aquí podemos ver el componente ya siendo propiamente mecanizado por la máquina. Ya cuando se empezó a desarrollar con el software, ayudó mucho para una mejor visión de todo el mecanizado. Lo que ellos aportan, digamos, principalmente a Vitec Group es esta combinación de conocimientos y aportes, digamos, para desarrollo de productos y poder así ofrecer una mejor respuesta hacia nuestros clientes. Entonces sí es una relación interesante en lo que sería Mexoft y lo que sería Vitec, porque aprendimos mucho los dos, tanto en implementación de software como sería en todo lo relacionado con el mecanizado. Gracias, digamos, a que teníamos personal que conocía la tecnología y el conocimiento que ya tenía la empresa sobre la manufactura, logramos combinar con éxito el proceso. Es fundamental el rol del gerente para que este cambio se haga en forma exitosa, sobre todo cuando son procesos muy largos, como este caso que duró 2 años en total. Para que este tipo de iniciativas de encadenamiento tengan éxito es vital y es muy importante el apoyo de la alta gerencia. Necesitamos que el gerente motive y apoye al personal para que el cambio sea en forma exitosa. Cuando iniciamos el proceso de desarrollo de componentes en Costa Rica teníamos 2 alternativas: traer técnicos del extranjero, de nuestras plantas en Alemania o Estados Unidos, o buscar una alternativa local. Aquí fue donde decidimos tomar la alternativa local por medio de Mexoft. Logramos reducir los costos considerablemente y desarrollar la misma tecnología con capacidad 100% local. Vitec es importante para nosotros porque nos permite demostrar que es posible traer tecnología de los países desarrollados e introducirla con éxito en Costa Rica. Nos permite hacer ver que podemos alcanzar el nivel de la manufactura del primer mundo y que este proceso lo podemos repetir con otras empresas. Ahí es donde yo creo que Mexoft tiene realmente una diferencia con respecto a otras empresas que existen en el mercado. Bien, lo que me interesa resaltar de ahí es este concepto que resume lo que yo aprendí y que después ahora les muestro un videito que luego después de ese se sacó para promocionar este modelo de transferencia de conocimiento,
que yo lo defino como pirámide de flujo de conocimiento, lo que aparece ahí como PFC, y que yo creo que puede usarse para estructurar un ecosistema de innovación donde básicamente se transfieran estos conocimientos y que permitan pues hacer más eficiente y más provechoso el uso de estas tecnologías. Básicamente lo veo como un sistema donde arriba tenemos el gurú, que sería el provisto por las empresas de tecnologías que desarrollan estos nuevos conceptos tecnológicos. En un segundo nivel aparecen consultores y esos consultores tienen una característica muy especial. Son personas que además de ser gente preparada para entender lo que este gurú dice sobre un nuevo concepto tecnológico y ayudar a tropicalizarlo, adaptarlo a la realidad del país, también tienen vocación docente, o sea, son personas que pueden servir como consultores en la industria o como profesores en el ámbito académico y enseñar a estos muchachos, a estos aprendices que quieren, digamos, aprender estas nuevas tecnologías, estos nuevos conceptos, para transferirlos a los usuarios finales. De hecho, en el video, los que ustedes ven son estos aprendices. El gurú no aparece, ese fue un señor, porque estos muchachos se enviaron a Estados Unidos a capacitar. Alguno de ellos se envió también a Brasil, además de Estados Unidos a Brasil, para adquirir estos conocimientos. Había un consultor que también fue compañero mío en el tecnológico, Mauricio Zareto, que me ayudó a desarrollar la investigación en el TEC y luego él trabajó muchos años en la industria implementando esto y ayudándolo a integrar en las empresas. Y por último, pues viene el personal de Byte, que es el que aparecen ahí. Y eso es lo que se resume, ¿no? Entonces, digamos que del gurú tenemos el conocimiento sobre las mejores prácticas. Aquí este conocimiento lo convertimos en información, en normas y procedimientos para aplicar a nivel local y al final termina convirtiéndose en una aplicación, en un software que ya incorpora esto. Esto va a permitir a la empresa tener ahorros que pueden llegar hasta el 35% por la implementación de estos conceptos tecnológicos y que permitirían sostener un centro de investigación. Esto todavía no existe, la idea es crearlo con el apoyo del Senat. Aquí estamos usando un concepto que se denomina fábrica de aprendizaje y estamos colaborando con Festo Didactic, que es una empresa alemana que ganó una licitación del gobierno alemán para implementar esto en Alemania y tiene varios establecidos. Mexoft hoy en día funciona como una marca. Digamos, desde el 2015 yo tomé la decisión de los empleados que tenía, liquidarlos y ayudarlos a que montaran sus propias empresas. Y hoy en día Mexoft funciona más como una incubadora de emprendedores y estoy colaborando con la Cámara de Industrias para convertir en esto un modelo de desarrollo de emprendedores que puedan transferir estos conocimientos a las empresas. Aquí abajo van a estar los emprendedores. Son siglas que usa la Cámara de Industrias de Alianzas para la Innovación, o sea, son emprendedores que tienen un conocimiento que se considera que es interesante para la industria. Al CIEME lo veo acá en esta labor de ayudarnos a convertir este conocimiento, las mejores prácticas en normas de aplicación nacional para asegurarnos que estamos seleccionando la mejor tecnología y evitar sesgos comerciales. En resumen, esa es mi idea, eso es lo que estoy tratando de crear con el apoyo de estos organismos y que resumen mi experiencia de vida y que para ilustrarlo les paso un videíto que utilizaba yo con mis clientes para ilustrar el concepto. El secreto del éxito de Mexoft recae en su modelo de pirámide de flujo del conocimiento tecnológico que involucra al gurú, al consultor, al aprendiz y al usuario. El gurú por lo general es aportado por el creador de la tecnología y le corresponde iniciar la transferencia del conocimiento hasta que el recurso humano local esté debidamente capacitado. El consultor, en cambio, suele ser el experto local, que entiende la tecnología a altos niveles de complejidad y la tropicaliza para que sea comprendida por el usuario final. El aprendiz es el estudiante que tiene conocimiento sobre la materia en la que se trabaja. Aprende del consultor y lo asiste. La idea es que llegue en algún momento a convertirse en gurú.
El usuario final son los arquitectos e ingenieros que necesitan resolver problemas específicos a través de las herramientas y el conocimiento que aporta Micsoft. La pirámide funciona de la siguiente manera. El conocimiento fluye desde el gurú hasta el consultor, de este al aprendiz para finalmente llegar al usuario. En el escalón del usuario final, el conocimiento se transforma en aplicación. Con este nuevo conocimiento, el usuario solventa esa necesidad que lo impulsó originalmente a la búsqueda de este saber hacer. Ok, esa pirámide del flujo de conocimiento, yo la resumo en estas ítems, digamos, que aparecen acá. Primero, permite integrar la transformación productiva y la educación técnica, o sea, involucrando a las empresas desarrolladoras, comercializadoras y consumidoras de tecnologías en el proceso de formación profesional. Yo creo que a la velocidad que está avanzando la tecnología hoy en día, definitivamente tenemos que pensar en que todos los que participamos en este tema del desarrollo tecnológico, colaboremos para mejorar el ambiente de aprendizaje del estudiante. Y aquí cito ejemplos, por ejemplo, en el caso de empresas desarrolladoras, Cisco, por ejemplo, con sus academias Cisco, no solo le ha servido para difundir su tecnología, sino también transferir conocimiento. Creo que tenemos que lograr que haya más empresas que hagan esa labor. En el caso de esto, de la fábrica de aprendizaje, seleccionamos esta empresa Festudidactic porque tiene algo parecido a lo de Cisco y que creo que nos va a ayudar mucho en ese campo. Empresas comercializadoras, bueno, Micsoft sería eso, es una empresa que se dedica a comercializar tecnología, pero tenemos mucho interés porque lo hemos probado en colaborar con la academia y ayudar. Y a mí me interesa mucho involucrar a personas que funcionen tanto como consultores para la industria como profesores para la formación de ingenieros, y que eso va a mejorar mucho el nivel de los estudiantes. Y por último, ya las empresas que van a utilizar esta tecnología, ¿no? La idea es apoyarnos en el concepto de educación dual que está siendo ya promovido en el país, para convertir al estudiante en un agente de cambio en los procesos de transformación productiva. Por esa razón yo acepté formar parte de la Junta Directiva del INA y representación de la Cámara de Industrias para desde ahí apoyar este desarrollo, y ya tenemos primero un caso exitoso con lo que es Intel, que está implementando la educación dual en electromecánica, pero la idea es irlo extendiendo a más industrias. La idea es que el estudiante aprenda y enseñe como parte del proceso de aprendizaje, o sea, haga las dos funciones. Yo esto lo comparo a lo que ocurre hoy en día en la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo dudas sobre alguna aplicación del celular, le pregunto a mis hijos. Indudablemente, estos jóvenes entienden mejor las tecnologías y digitales que las generaciones pasadas, porque ellos se han creado con ellas. Lo mismo vale en las industrias. Es menos intimidante preguntarle a un muchachito joven que está ahí aprendiendo y enseñando, que a un gurú. A mí me ha tocado traer estos expertos y es lo que yo llamo el efecto wow. O sea, todo el mundo ve lo que esta gente sabe y al final maravilloso, pero se va el señor y no quedó nada, ¿no? Entonces, los que mejor pueden captar este conocimiento son los estudiantes. El estudiante resuelve problemas reales con el apoyo del profesor consultor, lo que incrementa su motivación por aprender, y el aprender y producir son dos caras de la misma moneda en la pirámide de flujo de conocimiento. Digamos que esa es la filosofía, digamos, eso fue lo que yo descubrí y implementé durante muchos años en la industria, que ahora quiero convertir en un modelo de transferencia del conocimiento. Como yo decía ahí en la Cámara de Industria, yo no me quiero llevar esto a la tumba, quiero que, sé que funciona, lo he probado y quiero que se utilice para poder renovar y mejorar sobre todo lo que es la educación técnica, y sobre todo conectar, que es lo que viene en este pensamiento que me ha impresionado de Peter Drucker, digamos, esa integración de lo que es la formación técnica y la formación de ingeniería. A mí me tocó estar 3 meses en Taiwán cuando había la colaboración de Taiwán con Costa Rica para conocer el modelo de educación técnica de ellos.
Y me impresionó que en Taiwán 70% de los colegios son técnicos, son vocacionales, y usted no puede ser ingeniero si no se gradúa de un colegio vocacional. O sea, ellos crean una especie de pirámide donde el técnico se convierte en técnico superior, o sea, los mejores, los que tienen capacidad. Los mejores técnicos superiores pueden continuar y convertirse en ingenieros. Y entonces es un proceso donde van escalando. Y ese pensamiento de Peter Drucker, cuando lo leí, me impresionó, donde básicamente dice eso, que esta nueva economía del conocimiento dependerá en gran medida de los trabajadores del conocimiento. En la actualidad, esta expresión es usada ampliamente para describir a personas con considerables conocimientos y aprendizajes teóricos, médicos, abogados, maestros, contadores, ingenieros, químicos, pero el más sorprendente de los crecimientos será el de los tecnólogos del conocimiento, técnicos en computadoras, diseñadores de software, analistas en laboratorios clínicos, tecnólogos de manufacturas, técnicos paralegales. Estas personas son tanto trabajadores manuales como del conocimiento. De hecho, por lo general pasan mucho más tiempo trabajando con las manos que con el cerebro, pero su trabajo manual se basa en una importante cantidad de conocimiento teórico que solo puede ser adquirido por medio de la educación formal y no por la práctica del aprendiz. Y para ilustrar esto y la necesidad de hacer esta reforma educativa en el país, les voy a pasar un video de un experto de Estados Unidos, Thomas Warner, que les va en una entrevista que hizo en España, hablaba sobre estos temas. ¿Todos los alumnos, todos los jóvenes tienen que ir a la universidad? Esa es una cuestión muy importante. Te contaré lo que he visto al revisar los datos de Estados Unidos, que no creo que difieran mucho de otros países. El 20% de nuestros alumnos de secundaria no terminan el instituto. El 20% termina el instituto, pero no continúa sus estudios y sufre inestabilidad o desempleo crónico. El 60% va a la universidad, pero de ese grupo, el 20% abandona. Al menos el 20% de ese grupo que acaba la carrera tiene un trabajo para el que no se necesita titulación universitaria y que no tiene un sueldo de titulado universitario. Eso nos deja con solo un 20% a los que les ha funcionado este sistema, enfocado hacia las enseñanzas superiores. Es una locura. Tenemos un sistema educativo en el que solo el 20% de los alumnos acaban consiguiendo un trabajo que requiera una titulación universitaria. Para mí el auténtico desafío es que los niños tengan opciones reales, como hace Finlandia. Es el único país que puedo decir que hace todo bien a la hora de preparar a los niños para la era de la innovación. Todo empezó con una crisis. Tenían una economía agrícola de bajo rendimiento basada en una sola cosa, los árboles. Los talaban como si no hubiera un mañana y tenían un sistema educativo mediocre. Así que hace 40 años abrieron un debate nacional sobre cómo podría prosperar en el siglo XXI. Y decidieron que debían centrarse en el recurso que tenían además de los árboles, la mente y el talento de los jóvenes. Así que transformaron su sistema educativo. Y no empezaron con exámenes de mayor relevancia, como el resto de países, sino transformando la formación del profesorado. Ahora mismo, en la actualidad, la enseñanza es una de las profesiones más prestigiosas en Finlandia. Solo se acepta a 1 de cada 10 candidatos. En Finlandia no hay exámenes. Los niños empiezan la escuela un año más tarde. Tienen menos horas de clase al día, menos meses de clase al año y casi no tienen deberes. Y a pesar de eso, su economía de innovación es una de las más prósperas, con los porcentajes más altos de investigación y desarrollo del mundo. Lo interesante es que Finlandia ha demostrado lo que hace falta para estar preparado para la era de la innovación y da opciones a los niños. Cuando tienen 11 años, empiezan a reunirse unas pocas horas a la semana con su orientador. 3 años después, los jóvenes eligen entre un programa académico convencional que les lleva directamente a bachillerato y un programa de educación técnica que les conduce directamente a un buen trabajo y también a bachillerato. El 45% de los niños eligen el programa técnico, casi la mitad, porque les lleva directamente a un buen trabajo. Si muchos de nosotros no tenemos aspiraciones académicas,
y no queremos ni necesitamos una educación universitaria, entonces, ¿por qué seguimos diciéndoles a los niños que todo el mundo tiene que cursar enseñanzas superiores? Yo tengo un mantra: no hay que preparar a los niños para ir a la universidad, hay que prepararlos para la innovación. Y bueno, para cerrar, yo quisiera terminar con este pensamiento de Albert Einstein, que dice: no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso, la creatividad nace de la angustia como el día surge de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran compartir? Don Ronald, por acá tenemos algunos comentarios. Qué excelente exposición, don Ronald. Muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Excelente charla, iniciativa de compartir el conocimiento. Muchas gracias. Pero consultas no tenemos. Por el Bueno, momento. yo quisiera agradecerles y decirles que esto es una cruzada personal, digamos. En un principio lo sentí como una quijotada, digámoslo así, pero hoy en día ya siento como que es algo más sólido y ese pensamiento de Albert Einstein pues siempre me ha animado. Yo creo que en la crisis actual que estamos viviendo es el momento de justamente innovar en muchos campos y dar el salto al desarrollo. En algún momento a mí me tocó estar con don Franklin Chan y don Alejandro Cruz, que luego fue ministro, en el tema de estrategia siglo XXI. Y ahí yo llegué a un convencimiento, después de analizar la historia de varios países que luego se desarrollaron. Ningún país se desarrolla sin antes pasar por una gran crisis. Costa Rica, yo pienso que esta crisis que estamos viviendo y que todavía le falta mucho, nos va a ayudar, y estoy convencido de eso, a dar el salto en definitivo al desarrollo. Y mi idea en esto es contribuir y invitarlos a ustedes a que contribuyan también. De cada uno podemos aportar algo, nuestro granito de arena, para lograr pues que este país se desarrolle. Muchas gracias y quedo a la órdenes por si quisieran algún comentario. Don Ronald, por acá tengo una consulta. Buenas, tengo una consulta. ¿Ha encontrado algún dato sobre la supuesta situación del ser humano por la máquina en esta transición de la nueva era digital? Ok, partamos de un hecho, digamos. Hay mucho temor y se habla mucho de la singularidad y todo este asunto de que es básicamente cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros. Pues yo diría que la gran transformación que tiene que hacer el ser humano en esto es cambiar la forma en que pensamos. Estas tecnologías indudablemente van a ser más productivos, van a generar más riqueza. Lo que tenemos que aprender es a compartirla. Digamos, no es culpa de las máquinas el que la gente quede desempleada. La gente la podemos... de hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos sobre las empresas que habían automatizado y despedido el personal y las que no, porque siempre hay buenos patrones. Entonces, digamos, hay empresas que reunieron a sus empleados y les dijeron: miren, señores, tenemos que automatizar porque si no, estamos fuera de mercado. Pero no vamos a despedir a nadie. Así que colaboren, ayúdenos, vamos a entrenar al personal, vamos a reubicar gente. Y está demostrado que aquellas empresas que hicieron esto les fue muchísimo mejor que las que automatizaron y despidieron gente. ¿Por qué? Porque la gente que se quedó resentida, porque se había ido un compañero muy querido, etcétera. En cambio, los que conservaban el personal se identificaba con la empresa y apoyaba y generaba ideas, aportaba. Entonces, definitivamente, para mí automatización no es sinónimo de desempleo. Y entonces, lo que tenemos que es repensar
como personas, como país, qué es lo que queremos hacer con estas nuevas tecnologías. Y para mí es mejorar calidad de vida. O sea, las máquinas darle aquellos trabajos pesados, inseguros, aburridos y conservar los trabajos, digamos, donde las personas somos mejores, que requieren creatividad, que requieren empatía, etc. Y yo creo que ahí es donde estaría la diferencia. Y tenemos que reorganizarnos como sociedad para compartir la riqueza. O sea, no tiene sentido que hayan tecnologías que permitan que concentren muchísimo la riqueza a ciertas personas. Y la educación es para mí la forma más efectiva de distribuir riqueza. Yo en lo personal he apoyado mucho un programa sede Don Bosco que está en Alajuelita, donde básicamente se forma en especialidades de mucha demanda en el mercado a muchachos de zonas urbanas marginales, y esto les permite a ellos y a sus familias cambiar completamente. Y eso pues a mí me alegra mucho cuando veo una persona que logra salir de la pobreza y desarrollarse gracias a que ha estudiado. Yo creo que lo que tenemos que hacer justamente es eso, aprovechar estos nuevos conceptos tecnológicos y ayudar a que personas de bajos recursos económicos tengan en esto una oportunidad de mejorar su calidad de vida. ¿Alguna otra inquietud? Don Ronald, bueno, por acá no tengo más consultas, solo tengo el comentario de la persona de la consulta anterior. Excelente, gracias, totalmente de acuerdo con ese complemento. Ser humano, tecnología. Muy bien, buenas noches y estamos a la orden ahí para lo que puedan necesitar.